Hola amigos, bienvenidos a la Fundación de Medios de Comunicación Arte y Fe, Zuleima González. Hoy tengo un tema maravilloso. Le he pedido a nuestro Dios que me guíe para poder explicárselo desde mi espíritu, mi alma y mi corazón. El tema de hoy es conoce la nube de Dios. Conoce la nube de Dios. Este es un tema que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que la nube de Dios exista? ¿Existe una comunicación entre el hombre y el Espíritu Santo a través de la nube? ¿Qué significa eso? Muy bien, realizando una investigación espiritual a través de la oración, la lectura de la palabra y la investigación, voy a darles este tema. Vamos a buscar en Génesis 9:13. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haya de venir nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando vino sobre la tierra el diluvio, y vino el diluvio a causa de la maldad de los hombres y la desobediencia a Dios, el desconocimiento de la palabra, de adoración a Dios, de ese contacto maravilloso, hizo que entre el hombre y Dios hubiese una separación. Dios ya no hablaba más con el hombre, sino que decretó en esa oportunidad la destrucción de toda la raza humana sobre la tierra, a excepción de Noé y toda su familia y aquellos animales que Noé hizo entrar en el arca. Luego de ese diluvio, los 40 días y las 40 noches, Noé envió esa paloma, que significa esa paz que todos queremos, ese nuevo amanecer, esa nueva creación de Dios, esa nueva oportunidad para la raza humana, cuando Dios escoge, ¿verdad?, esta familia para llevarlos a esa tierra nueva, una tierra donde la maldad haya sido desarraigada por completo, y Dios da esa nueva oportunidad. A partir de allí, Dios da ese nuevo pacto. Dice que cuando nosotros veamos acercar las nubes, que muchas veces reflejan las tormentas, los huracanes, esas cosas terribles que el hombre le teme, ya no va a temer más, porque dentro de esas nubes va a aparecer ese arco que es la representación de ese nuevo pacto, donde Dios le dolió haber destruido al hombre, y dice que nunca más va a ser destruida la tierra con agua. Allí dice Dios que Él está en las nubes. En Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, a fin de que anduviesen.
y nunca más se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. El Señor Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, hizo ese llamamiento al pueblo de Israel en este momento donde estaba sufriendo por el acecho del rey de Egipto, que representa todo ese materialismo del mundo, de que no hay amor hacia el hombre. Y en aquellos tiempos el pueblo de Israel trabajaba sin cesar de domingo a domingo, de lunes a lunes, nunca tenían un día de descanso. Y ellos estaban siendo maltratados, abusados. Y ese clamor del pueblo de Dios llegó hasta los oídos del Padre de Dios Todopoderoso. Y Dios hizo un milagro en esas oraciones que llegaron delante de Dios cuando los vio que estaban siendo sacrificados, humillados, maltratados, y envió un libertador. Dios siempre envía un libertador a todos aquellos que claman delante de Él. Y ese libertador Dios lo levantó, que fue Moisés. Moisés rescató a todo ese pueblo y con la guianza de Dios Padre y todo su poder los sacó a través de el desierto para que ellos solo dependieran de ese Dios todopoderoso. Y dice que Dios no los desamparó en ningún momento, sino que Jehová iba delante de ellos de día en forma de una columna de nube, y en la noche los guiaba con fuego. Aquí vemos de nuevo la palabra nube, conociendo a Dios, porque Dios siempre en la historia bíblica vemos que dice que Él está en las nubes. Muchos de nosotros nos levantamos en la mañana, miramos al cielo y vemos el amanecer y vemos esas nubes maravillosas, blancas, a veces resplandecientes, que nos indican que llegó un nuevo día de esperanza, un nuevo día de vida para toda la tierra. Y muchos de nosotros, cuando vamos y estudiamos en nuestros colegios, en nuestra escuela, nos enseñan la importancia de las nubes, la importancia del agua. Todos sabemos que las nubes son el agua misma cuando se evapora y va a la atmósfera y se convierte en agua en estado gaseoso, que está en forma de nubes, y esas nubes se van condensando, y llega un momento en que esa agua que está en estado gaseoso pasa poco a poco a estado líquido y luego cae de nuevo a la tierra en forma de lluvia. Esa lluvia se convierte en líquidos para la tierra, que se convierten en ríos. Esos ríos se convierten en el agua que nosotros tomamos, en el agua con que nosotros nos bañamos, el agua que nos ayuda a vivir, no solamente al ser humano, a los animales. Todo en esta tierra necesita ser bañado por agua. Por eso es que el agua es tan importante. También nosotros hemos estudiado a través de la ciencia, porque todo en este universo Dios nos enseña a través de la ciencia, a través de muchos tipos de sabiduría, la humana y la sobrenatural. Nos enseña
la importancia del agua. El agua, si nosotros lo estudiamos y vemos otros planetas, nos damos cuenta que hay otros planetas que no tienen agua. El hombre en sus investigaciones siempre está buscando un planeta parecido a la Tierra, que hasta hoy no se ha encontrado. Y lo más importante que el hombre busca en todos esos planetas siempre es si hay agua, porque históricamente la Biblia lo dice, que del agua nacieron las aves que están en los cielos, del agua vino la vida en esta tierra. Y sabemos que, como muchos investigadores hacen sus estudios, no han encontrado agua en casi ningún planeta en estado líquido, así como está en la Tierra, en un estado que el ser humano lo pueda consumir. Dicen que han encontrado planetas con agua en estado sólido, en forma de hielo. Pero aquí en la Tierra dicen los científicos que es una maravilla cómo dicen que el agua de la Tierra vino desde el universo, así como llegaron los meteoritos, así como llegó la construcción, dicen los científicos, de la unión de todos los ingredientes necesarios para que existiera la Tierra, el aire, el fuego, todo llegó desde el espacio, dicen los científicos. Y entre esas maravillas que llegaron desde el espacio, los minerales, todo lo que llegó desde el espacio, dicen ellos, llegó el agua. Y dicen que llegó en una cantidad perfecta. La cantidad de agua que llegó a la Tierra es perfecta, porque si hubiese llegado menos del agua que existe en la Tierra sería un desierto. Pero en la Tierra, las 3/4 partes de la Tierra está cubierta de ese líquido maravilloso que es el agua. Y el agua es vida para el hombre, para la naturaleza. Y Dios es maravilloso cuando dice que Él se mueve a través de las nubes, representando ese líquido que es el agua en forma gaseosa, como una nube. Y dice la palabra: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando habla de que no se acercaron los unos a los otros, era que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, el rey de Israel de Egipto no se cansó de perseguir al pueblo de Israel para detenerlo, para que no se cumpliese ese propósito de Dios de libertar al pueblo de Dios y llevarlo a su cobertura, a su presencia. Y dice que esa nube, esa tiniebla, nunca dejó que ese mal, esa persecución tocara al pueblo de Israel. Y dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y dice la palabra: así salvó Jehová aquel día. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande, tan poderoso, se pueda
transformar en semejanza de una nube. ¿Por qué Dios escoge la nube para asemejar su presencia? Porque la nube es algo que la gente ve como sencillo, que ve como algo que viene y se va, pero allí Dios escogió habitar en medio de su pueblo. Y la nube en el desierto representaba la salvación, representaba la ayuda de Dios, representaba la sombra. Dice que Jehová es nuestra sombra, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esa sombra en un desierto y esa nube es un milagro, es un gran milagro, porque sabemos que en los desiertos es muy difícil encontrar nubes, porque primeramente en los desiertos no hay agua, solamente en los oasis, que son lugares muy específicos en los desiertos, pero en los desiertos por lo general no hay ningún agua que se pueda evaporar y formar una nube, para que esa nube a su vez pueda enviar la lluvia a la tierra. Cuando ya hay un desierto, ese círculo de vida que es a través del agua se detiene, y es cuando Dios a través de ese milagro aparece una nube que nosotros debemos seguir, una nube que nos guía a la vida. Eso representa en este mundo la situación, cómo está la tierra en estos momentos. No hay amor de Dios, no hay espíritu de Dios en muchos lugares, pero Dios se manifiesta a través de ese milagro, ese lugar donde nosotros vamos a cubrirnos para que esa nube no deje que ese sol radiante y poderoso nos consuma. Esa nube de Dios es ese rocío que nos refresca, que nos da esperanza de vida. Así Dios se le presentó a ese pueblo de Israel cuando iban por ese desierto, y ellos no tenían más esperanza, ya que habían cruzado el mar, porque Dios había hecho ese milagro de abrir el mar de un lado y del otro, y ellos pasaron en seco, y luego de que pasaron, ese mar se cerró y todo aquel pasado del pueblo de Egipto quedó destruido y devastado. Así hace Dios con nosotros, nos salva a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él abre ese camino, como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo nosotros lo recibimos, lo aceptamos y recibimos ese bautismo que representa el agua viva, el agua de salvación a través de Jesucristo. En Éxodo 16:10 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Dios nos muestra que cuando nosotros lo seguimos a Él a través de la nube, que hoy representa para nosotros el Espíritu Santo, que recibimos a través del bautismo en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, nosotros recibimos ese bautismo en agua física que viene de los mares. Esa agua, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y bajamos a las aguas en nuestra iglesia, estamos recibiendo ese pacto que no es solamente a través de Jesucristo que Dios lo mostró, sino desde el Antiguo Testamento Dios
mostró ese pacto con el pueblo de Israel cuando ellos cruzaron a través de las aguas. Eso mismo hacemos nosotros cuando somos bautizados en las aguas. Bajamos a las aguas como bajaron el pueblo de Israel a través de ese mar. Y cuando ellos atravesaron ese mar, no pudieron mirar más hacia atrás, sino seguir adelante con esa nube que representaba la gloria de Dios. Así nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo y bajamos a las aguas y nos levantamos, somos un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven, una nueva niña, un nuevo ser que ha cambiado todo ese pasado y lo ha dejado atrás en las aguas de ese mar, y nos hemos levantado en esa nube que representa el reino de Dios, que representa a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice en Éxodo 24:10: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Cuando nosotros vemos a Dios, sabemos que Él es semejante a ese cielo maravilloso que nosotros vemos. Y cuando nosotros vemos ese cielo, vemos que allí, como dice la palabra, que la tierra, Él es el estrado de sus pies. Aquí, cuando Dios se acerca a nosotros, Él ve esta tierra como un lugar donde Él posa sus pies. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando habló con él en la zarza, le dijo: no, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás pisando, tierra santa es. Donde Dios está, donde Dios camina con nosotros, se convierte en una tierra santa, una tierra maravillosa, donde su gloria va a verse. Por eso la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando cruzaron fue: vengan conmigo, síganme en esta nube, síganme en este fuego donde la gloria de Dios se va a ver, y los guiaré a una tierra que fluye de ella leche y miel. Cuando nosotros conocemos y seguimos ese mundo de poder y de salvación a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros vamos a ver la gloria maravillosa de Dios, así como la vio el pueblo de Israel, así como la vio Israel cuando vio a Jesucristo en vida en esta tierra, cuando Él se paseaba por esta tierra, y así como lo vemos hoy también vivo, porque Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dice: y vieron a Dios y comieron y bebieron. Cuando nosotros vemos a Dios, vemos su gloria, vemos y andamos en su nube, entonces nosotros vamos a estar satisfechos, nada nos faltará. Dice que cuando ellos estaban bajo la cobertura de Dios, el pueblo de Israel, nada les faltaba. Sus calzados no se envejecían, sus vestidos estaban siempre nuevos, y cuando tenían hambre, Dios les proveía alimento, les proveyó de la nube ese maná diario para que ellos siempre estuviesen alimentados de parte de Dios. Y dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios tiene su lugar donde Él reposa en la nube. Puede ser
en la Biblia lo vemos como una nube física. Moisés, Dios le permitió que él viera esa nube física que representa ese lugar alto, ese lugar sobrenatural donde está Dios, que está en la montaña, que está en la paz, porque Dios siempre quiere darnos paz y nos quiere hablar. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Para nosotros entrar en la presencia de Dios tenemos que oír su voz. Moisés, para poder ir a ese monte, para poder ir a esa altura llamado por Dios, Moisés tuvo que ser transformado de un hombre carnal que vivía en Egipto, un rey, un hombre que dejó todo lo que tenía porque nada le había servido y cometió muchos errores hasta la muerte, porque mató a uno de los esclavos egipcios y él tuvo que huir por su pecado, y en esa huida Dios lo prepara, porque él tuvo que dejar todo ese pasado y comenzar de nuevo. Dios le dio una nueva familia, una nueva cultura, una nueva educación, y luego Dios tuvo un encuentro con Moisés donde le hizo ese llamado, donde le dio ese mandato, esa comisión que él tenía, que era guiar al pueblo de Israel hacia la libertad, hacia una tierra nueva donde fluyera leche y miel. Y en ese desierto, ese pueblo, guiado por Moisés, se enfrentó al monte Sinaí, un monte que físicamente era alto, un monte donde había muchas nubes y había muchos truenos y había la presencia de Dios. Y allí Moisés tuvo que elevarse para poder tener ese encuentro con Dios y poder escuchar todas sus instrucciones, y así con esas instrucciones salvar al pueblo al cual él iba a guiar. Así somos cada uno de nosotros cuando recibimos este llamado de Dios y luego Dios nos da la comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa misma palabra Dios se la entregó a Moisés dándole los 10 mandamientos, y Moisés bajó luego de esa nube para llevársela al pueblo. En Éxodo 34 dice, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios es el dueño del cielo, la tierra, el universo y todo lo que en ellos hay. Cuando el hombre es llamado por Dios y quiere hacer su voluntad, así como lo hizo Moisés, dice que Moisés en ese lugar donde vio que la nube descendió de Dios y el fuego, levantó un tabernáculo, un lugar de adoración. Pero ese poder de Dios, esa gloria de Dios, tenía tomado todo ese lugar, y solo Dios puede abrir, ¿verdad?, esa entrada para que el hombre pueda estar en esos terrenos de Dios. La nube representa
ese lugar donde solamente Dios está. La nube representa el reino de los cielos. La nube representa la voluntad de Dios para la tierra, para los lugares. Y cuando solo el hombre, Dios le da entrada, puede pisar esos lugares. Es semejanza al velo, ¿verdad? Que dice la palabra, que nadie podía entrar al tabernáculo porque el velo cubría esa entrada y solamente esos sacerdotes que Dios le permitía entrada podían entrar detrás de ese velo. Así somos nosotros. Muchos queremos estar, ¿verdad?, en lugares altos con Dios, pero esos ministros, esos llamados, ¿verdad? Dios es el único que le puede dar entrada a ese conocimiento, esa sabiduría, a esa voluntad que viene del Padre. Y dice la palabra: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que responder: heme aquí, Señor, yo estoy aquí, como hacía Moisés. Y Dios hablaba a Moisés, hablaba al pueblo y lo dirigía. Pero dice la palabra que había momentos en que Dios levantaba esa nube y ya no estaba. Y en ese momento, cuando ya Dios no estaba presente a través de esa nube, ya el hombre iba a su vida cotidiana, a su vida normal, pero ya bendecido por Dios. Así somos todos nosotros cuando buscamos la presencia de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios. Nosotros entramos en esa nube de donde Dios está. Y después Dios, ¿verdad?, nos da ese tiempo para que ya nosotros cumplamos con el propósito de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos. Pero nunca nos podemos olvidar de que en ese tabernáculo ha estado Dios. Y siempre estaremos pendientes cuando Dios nos llama. Eso representa el llamado de Dios. Dios tiene su tiempo para decirnos las cosas que Él nos tiene que decir. Y Él a veces nos deja con ese conocimiento para que nosotros actuemos en la vida con lo necesario que tenemos, con lo que nosotros tenemos que hacer para ser seres humanos naturales en este mundo. Entonces dice la palabra: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Siempre la gloria de Jehová y su nube está cerca de nosotros. Nosotros siempre tenemos que dar una mirada, ¿verdad?, a ese cielo, a esas nubes que representan el lugar donde está Dios. Nosotros, ¿qué representa eso? Cuando las personas estamos en este mundo, porque cada uno de nosotros estamos en este mundo y estamos trabajando, estamos haciendo nuestras cosas y estamos produciendo para tener casas, para tener carros, para tener todo lo que necesita un ser humano, sus alimentos y todas las cosas que son lícitas tener en esta vida. Muchas personas se sumergen en sus necesidades humanas y nunca voltean a ver esa nube de Dios. Nunca miran hacia el cielo y le piden a Dios que los guíe, que los ayude. Muchas personas se van a sus mundos,
a sus rutinas y ya no vuelven su mirada a Dios. Por eso Dios dejó ese firmamento que representa toda su gloria, todo su templo. Cuando nosotros miramos al cielo y miramos las nubes, tenemos que entender que es el templo más grande que Dios nos pudo hacer. Todo ese cielo, todo ese firmamento nos recuerda a diario que existe un Dios todopoderoso, que existe un Dios que hace llover, como dice la Biblia, para buenos y para malos. Que si Dios no nos diera la lluvia y no cayera ese rocío sobre cada uno de nosotros, no tendríamos vida, no tendríamos alimento, no tendríamos comida, no tendríamos nada, porque todo viene de esa vida, viene de esa agua. El hombre puede vivir con muchas cosas, pero sin agua no puede vivir. Hasta el alimento, nosotros podemos estar un tiempo sin alimento, pero sin agua no podemos vivir. ¿Cómo no mirar hacia el cielo y pedirle a Dios esa bendición de todos los días? Así dice la palabra que todo este pueblo de Israel trabajaba, pero tenía que siempre dar una mirada a la nube y recordar que Dios era el que los sustentaba y los guiaba. En Deuteronomio 31:15 dice: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Dios, nosotros, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel tenía que entrar por esa puerta, que es la puerta de la verdad, de la vida, así Dios ahora nos envió a Jesucristo. Dice que Él es la puerta al reino de los cielos. Jesucristo es la puerta. Así Dios envió a Jesucristo para que esté todo el tiempo dándonos entrada al reino de los cielos. En Primera de Reyes 18:44 dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Allí está hablando sobre la fe de Elías, que oró para que se cerrara la lluvia y así se hizo. Y después oró para que volviera. Y ustedes saben lo que es orar, ¿verdad? En esas tierras desiertas para que llueva. Eso tiene que ser un gran milagro, pero la fe del hombre tiene que ser grande para creer que para Dios todo es posible. Nosotros los que creemos en el poder de Dios tenemos que siempre profetizar las bendiciones aunque no las veamos. Y dice ahí que esa nube que vio Elías, que representaba una mano, que representaba la presencia de Dios, era pequeña, pero la veía, y fue creciendo esa nube y de nuevo llovió sobre la tierra. Así seamos nosotros, tengamos una fe grande y vamos a ver esa nube que representa a Dios en nuestras vidas y vamos a ver ese milagro hecho realidad por la fe. Dice Nehemías 9:12: con la columna de nube los guiaste de día. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Job 28:8 dice: ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Dios, ¿verdad?, es el que tiene poder para atar su poder. Y su poder en el hombre sería infinito, sería más bien destructivo si Dios no le diera límites, ¿verdad?, a su poder en la tierra. Si Dios quisiera en un momento destruiría la tierra. Si Dios quisiera en un momento
como hizo con Moisés en el tiempo de Noé, acabaría con la tierra con agua, la acabaría con fuego. Dios tiene el poder infinito sobre la tierra, pero dice la palabra, ¿verdad?, que Él ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Dios tiene el poder de que esa lluvia, ¿verdad?, que llega a la tierra, llegue con un nivel posible para que la tierra no sea destruida. Porque vemos que cuando Dios abre las nubes del agua de los cielos, pueden venir catástrofes, inundaciones, la destrucción de la tierra. Y Dios es bueno y toma el control de todas las cosas. Así nosotros tenemos que tener fe en Dios, que Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el poder de nuestra alimentación, Él tiene el poder de nuestra salud, Él tiene todo controlado, porque Dios sabe todas las cosas, cuál es el límite de todas las cosas, cuál es el tiempo de todas las cosas, cuál es la enseñanza para todas las cosas. Dice esta palabra: Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Hay que entender que Dios es tan grande y tan poderoso que Él a veces, ¿verdad?, hace que nosotros como seres humanos no podamos ver esa gloria y ese lugar donde Él está. Y dice que Él encubre la faz de su trono. La faz de su trono significa que nosotros ahorita en este momento pudiésemos ver dónde está Dios sentado, cómo es su reino, cómo se mueven los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Pero nosotros como seres humanos finitos, porque nosotros tenemos en esta tierra un principio y un fin, no tenemos la estructura física para poder ver esa gloria de Dios, ese trono de Dios. Por eso es que Dios, cuando se muestra ante el hombre, se hace semejante a una nube, algo delicado, algo escondido, algo que está detrás de una tiniebla. Así es el hombre no puede ver la gloria de Dios, pero Dios dice aquí que Él encubre la faz de su trono a través de esas nubes y sobre Él extiende la nube. Delante del trono de Dios están esas nubes que nosotros vemos todos los días. También representan la unción de Dios. Dios no se deja mostrar físicamente, porque el hombre no está capacitado ni preparado para ver su gloria. Solamente puede ver su nube. Y así somos nosotros. Somos personas que solamente podemos sentir la presencia de Dios, la unción de Dios, pero sabemos que Dios está detrás de esa presencia, detrás de esa unción. En Job 37:11 dice: regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él mande. Dios va a hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Dios va a hacer lo que Él quiera con nuestro ser. Así que Él, así como vemos que un día las nubes pueden estar tranquilas, o un día puede venir un huracán, un día vienen esos tornados, que todos vienen del cielo. Dios puede hacer con la vida del ser humano lo que Él quiere, pero Dios siempre es bueno con nosotros.
Dice Job 37:16, ¿sabes tú cómo hace Dios resplandecer su nube? Así que este versículo es muy importante. Dice, ¿sabes tú cómo hace Dios resplandecer su nube? Dios nos dice en esta palabra que Él tiene una nube en específico. Y esa es la que resplandece. Esa es la que se distingue entre todas las nubes. Así es Dios con su unción. Nosotros como seres espirituales tenemos que saber dónde está la presencia de Dios, dónde está la unción de Dios, dónde está la nube de Dios, porque Él hace que su nube resplandezca, se distinga. Así tenemos que seguir nosotros la palabra de Dios, así nosotros tenemos que seguir aquel que adora a Dios con belleza, con excelencia, con orden, con ánimo, con alegría. Por eso es que las personas que están delante de la presencia de Dios se distinguen entre las otras nubes que son nubes de tinieblas, nubes de tristeza. Personas que están muy opacas, o quizá ni existen, porque ya esa nube que dejó de ser, porque así Dios nos ve como una tiniebla. Dice que el hombre es como la tiniebla, que un día es y otro día ya desaparece. Las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Entonces, cuando uno tiene la sabiduría de Dios, puede distinguir entre una nube y otra, puede distinguir entre una unción y otra, entre una palabra y otra, porque Dios nos da esa perfecta sabiduría. El Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado serás sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la misericordia de Dios? Hasta el infinito, hasta donde nuestros ojos y más allá pueden ver. Y cuando nosotros recibimos esa salvación, Él va a ser el exaltado sobre los cielos, y sobre toda la tierra se resplandece su gloria. ¿Cómo no vamos a ver la gloria de Dios cuando vemos su creación, sus niños, sus mares, cómo estamos formados los seres humanos, cómo cada ser humano tiene tanta sabiduría para hacer cosas? El Salmo 65:11 dice, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Todo lo que viene de Dios es bendición, es abundancia. Cuando una persona sigue la unción de Dios y está bajo la nube de Dios y está en oración, está en ayuno, está en obediencia, va a destilar alegría, va a destilar abundancia, va a destilar éxito. El Salmo 78:14 dice, los guió de día con nube, sin embargo mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná, para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Así que cuando nosotros estamos en Dios, no tenemos que tener temor de la escasez, de que no vamos a poder solucionar nuestros problemas, porque Él dice que Él abre esas puertas de los cielos y se lo tenemos que pedir. Padre, abre las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos, tú tienes la llave, y haznos llover esa bendición para que venga esa abundancia
ese pan de nobles, esa alegría, Señor, que solamente los que están en altos lugares lo pueden recibir. El Salmo 97:7 dice: en columna de nube hablará con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Entonces nosotros tenemos que ir a hablar con Dios a través de esa unción. Y Dios va a dar testimonio de nosotros a través de que si cada uno de nosotros cumplimos esos estatutos y esa palabra que Dios nos ha dado. En el Salmo 105:39 dice: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Así que nosotros tenemos que conseguir esa unción de Dios todos los días a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la obediencia, a través de estar con hombres y mujeres llenos de Dios. Dice, porque Él extiende esa nube por cubierta. Cuando nosotros tenemos esa unción de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios. Estábamos en lugares de delicados pastos, como dice la palabra, donde Él nos hace descansar junto a aguas de reposo, donde Él nos pastorea. Eso significa esa nube. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios en su reino, en su presencia, tiene todo poder sobre la tierra, debajo de la tierra. En todo lugar Dios es poderoso. Así que nosotros tenemos que declarar su palabra y tenemos que tener fe en Él, de que Él nos va a ayudar, de que Él es la provisión de nuestra vida. Él es a quien nosotros tenemos que pedirle. A veces de verdad, como seres humanos, creemos que el hombre es nuestra solución y la palabra lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que ir a Él y Él nos va a dar esa fe, esa palabra, nos va a dar la salida, nos va a dar el trabajo, nos va a dar ese tiempo de regocijo para que nosotros andemos felices en su unción, en su cobertura que nos acompaña de día y de noche. No es nada más cuando las cosas están buenas, sino cuando viene la noche, cuando la cosa está difícil, también Dios está con nosotros, con el fuego. El fuego es lo que espanta en el desierto, las culebras, los alacranes, la maldad que se mueve en la oscuridad y en las tinieblas. Por eso dice que Él es nube y rocío de día, pero de noche, cuando vienen las pruebas y los tormentos, allí está Dios con su fuego, sacando todos esos demonios, como dice la palabra. En el nombre de Jesús hollaremos serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo. Y en el nombre de Jesús venceremos. Todo es posible para Dios. Dice Proverbios 25, dice 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. El hombre que dice que es una nube de Dios, que va a ayudar a su prójimo, porque la nube siempre llega un momento en que se carga tanto que tiene que lanzar esa lluvia de nuevo a la tierra. Así es el hombre cuando es lleno de la gloria de Dios. Tiene tanta bendición que llega un momento en que esa bendición va a traspasar los cielos y va a llegar a la tierra y va a llegar a tu casa y va a llegar a tus hijos y va a llegar a tu familia. Pero aquellos hombres, dice la palabra, que no andan en la unción de Dios, en la cobertura de Dios, dice que son como nubes y vientos sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. No es libre, no está con Dios, está en pecado.
es una nube vacía. En Eclesiastés 11, 3 y 4 dice: si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Entonces, por eso lo dice aquí: si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Cuando una persona está llena de la unción de Dios, se va a ver, se va a sentir, se tiene que disfrutar de esa agua que viene de esa nube. Pero si tú estás en un lugar donde tú sientes que siempre sigues en un desierto, que no te llegan las bendiciones, que no se solucionan las cosas, que no encuentras la respuesta, tú allí no estás en la nube de Dios, porque la nube de Dios es mucha abundancia y bendición y alegría. Así que busca la nube de Dios, no sigas bajo la cobertura de esas personas o esas nubes que están vacías y no te llega pero nada bueno. Apártate de ellas. Y dice: y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. O sea, cuando ese árbol, ¿verdad?, plantado, llega y se cae, es porque esas raíces están secas y allí quedará, no se puede mover más. En cambio, si nosotros somos nubes, vamos de un lugar a otro. No vamos a ser como un árbol que cayó, sino una nube que está viva y se renueva como es el agua. El agua es símbolo de la renovación. Pasa de líquido a sólido, pasa de sólido a gaseoso, pasa a los ríos, pasa a los mares, pasa a las tierras, pasa a los seres humanos. El agua es vida. Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Dios ha creado todas las cosas para que tengan esa fluidez, para que los cielos rocíen la tierra y las nubes destilen justicia, que eso somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser frescos para esta tierra. Cuando un cristiano está en un lugar, tiene que ser alegría, tiene que ser frescura, tiene que ser renovación, tiene que ser multiplicación, tiene que ser la salud y la saciedad de un pueblo, de una iglesia, de una congregación, de una familia. Porque yo, Jehová dice, lo he creado. Dios no ha hecho para eso, no para estar estancados, no para estar como agua en un solo estado. El agua tiene que cambiar, ser dinámica. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13 ya habla, ¿verdad?, de que iba a venir uno en las nubes. ¿Quién es? Jesucristo, que venía en forma de hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesucristo se presentó delante del Padre y fue el Salvador, el sacrificio vivo que Dios envió al hombre, y lo envió desde las nubes, lo envió desde el reino, lo envió desde lo sobrenatural para que viniera a esta tierra a regarnos a cada uno de nosotros con el maná que representa la palabra de Dios. Y dice que Cristo vino al mundo a dar vida y vida en abundancia. Y dice que Él es el agua viva. Así como Dios envía
el agua a través de las nubes. Dios de las nubes nos envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió de los cielos, lo envió del rocío de Dios para cada uno de nosotros. Y dice Daniel 7:18: recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Nosotros a través de Jesucristo recibimos ese reino que está escondido en lo sobrenatural. Las personas a veces leemos la Biblia en lo literal y también sirve, pero también tenemos que entender la palabra de Dios en lo sobrenatural. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es su palabra. El reino de los cielos es el espíritu del hombre cuando se conecta con la palabra de Dios. Oseas 6:4 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios se entristece cuando el hombre que recibe la palabra de Dios, que se le predica a Jesucristo y busca piedad en Dios, se olvidan del Señor, no miran más a esa nube, no miran esa unción, no miran ese Dios que los ha acompañado de día y de noche, sino que se desvanecen detrás de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, de su propia vanidad, y se olvidan del Padre de cada uno de nosotros, el que nos engendró desde el vientre de nuestra madre, cuando nosotros nos movíamos en el agua de vida, en esa agua del vientre de nuestra madre. En Mateo 17:5 dice: mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nosotros tenemos que ver aquí en este pasaje bíblico cómo la nube de Dios se convierte en una nube de luz. Imagínense a ese lugar donde fueron, ¿verdad? Donde fue Jesús a mostrar su gloria a los discípulos que lo acompañaron. Y esa nube descendió en forma de una luz poderosa que traspasaba las vestiduras de Jesús, que resplandecían blancas, dice blancas, pero con un blanco maravilloso. Y dice que de esa nube salió la voz de Dios, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios, desde su reino que está escondido en las nubes, en los cielos, que nosotros tenemos que mirar hacia el cielo, nos recordó a través de esta palabra que nosotros tenemos que oír la voz de Jesús, tenemos que buscarle, entenderle, hallarle a Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque Él es el ejemplo que Dios nos da de libertad. A Él lo tenemos que oír, a Él lo tenemos que obedecer. En Lucas 9:34-35 dice: mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Se repite la palabra. Y lo importante de esto es que dijo que entraron en la nube. Nosotros tenemos que entrar a través de Jesucristo en el reino de los cielos. En Mateo 24:30. Y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dios envió a su Hijo, y el Hijo, ¿verdad?, que también ascendió a los cielos
En Hechos 1 dice que Él, en medio de todos sus apóstoles, en todos sus seguidores, Cristo, Dios hizo que todos vieran que Él subió a los cielos a través de esas nubes que representan la unción de Dios, la gloria de Dios, y literalmente lo vieron ascender a los cielos. Y dice que ese Cristo que subió va a venir también en las nubes y vamos a verlo con gran poder y gran gloria. Así que no debemos ser incrédulos, debemos, amigos, amigas, mirar al cielo, debemos dejar de ser tan materialistas, de estar mirando solo esta tierra, cuando el reino de Dios está establecido en los cielos. Y Dios nos tiene promesas maravillosas de que Él nos guiará, de que Él nos pastoreará, de que Él nos cuidará. Dice en Mateo 26:64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nosotros, cuando buscamos la unción de Dios, miramos hacia ese Dios todopoderoso y tenemos que creer que Cristo vendrá y que su reino, que está en Cristo sentado a la diestra del Padre en los cielos, aunque esas tinieblas, ¿verdad?, que es esta tierra, que es lo pasajero, no nos dejen ver la gloria de Dios, ese reino existe, el reino de los cielos. Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En el 14:62 Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 12:54, decía también a la multitud: cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Tenemos que ver estas señales de que Cristo viene y viene en las nubes. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En 1 Corintios 10:2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto significa que nosotros, ¿verdad?, tenemos que recibir los dos bautismos. El bautismo del mar significa el bautismo de la tierra, el bautismo en la iglesia de los hombres, pero también debemos ser bautizados en la nube, que es en la unción del Espíritu Santo. Busca ser bautizado en lenguas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en la unción, cree en el poder de Dios, porque lo dice que Él va a venir con poder y gran gloria. Nuestro Cristo es poderoso. En 2 de Pedro 2:17 dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La palabra de Dios nos asemeja a nosotros a nubes. Nosotros miramos al cielo y podemos contar las nubes, podemos ver las diferentes formas de las nubes, pero cuando nosotros vemos a veces en los cielos, vemos nubes negras, nubes grises, nubes blancas, nubes chiquitas, nubes grandes, nubes de tormentas, nubes de huracanes. Y esas nubes, ¿verdad?, que están disipadas, que ni siquiera en los desiertos existen, es que ya no hay ni siquiera un vestigio de un cristiano que pueda traer bendición a la tierra. Los desiertos representan eso, un lugar donde ya no hay ni siquiera una nube pequeña, pero nosotros con la fe vamos a ver esos nuevos cristianos que representan esas nubes pequeñas pero poderosas, que si van creciendo, se van a convertir en nubes de bendición.
Ese eres tú, amigo, amiga, que me estás escuchando. Quizá tú hoy, ¿verdad?, estás escuchando esta palabra de Dios y estás comenzando en la sabiduría de Dios. Y tú dirás, ¿cómo yo voy a crecer? Pero Dios te ve como esa nube pequeña, pero una nube donde se mueve la mano poderosa de Dios, donde tus bendiciones van a llegar hasta ti y después a los que te rodean y después a la tierra. Porque, como dice la palabra, Dios en su intimidad va haciendo las cosas, así como una persona no ve cuando Dios va formando el bebé en el vientre de la madre, así Dios a través de su palabra hace todas las cosas. La fe se obtiene al escuchar y poner en práctica la palabra. En Lucas 1:34-35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios nos envió a Jesucristo, el Santo, el Hijo de Dios, para que tú creas, para que tú a través de Él puedas entrar en la unción de Dios, en el poder de Dios. Al ver tu esfuerzo, Dios enviará su Espíritu como una nube personal sobre tu vida. Juan 16, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así entremos y estaremos siempre con el Señor. Tú que tienes fe, que hoy has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si sigues como una nube de Dios, como una nube de bendición, vas a llegar a ser una bendición para tu familia, para tu vida. Y nosotros los creyentes vamos a recibir a ese Señor en el aire, porque Él va a venir de nuevo en las nubes y todo ojo lo verá, todo ojo lo recibirá. En Apocalipsis 11:12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Todos los que no creyeron en Cristo, todos los que esas nubes secas se quedarán en la tierra, pero nosotros oiremos esa voz del cielo y seremos hijos verdaderos de Dios. Apocalipsis 14:14 dice, miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. En cualquier momento la hoz aguda va a ser puesta sobre esta tierra, y aquellos que hemos recibido esa salvación estaremos con Cristo en su reino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad? La interpretación de la nube dice que es la presencia de Dios, el ministerio de Dios, lo que Dios te ha dado, tu ministerio. También una nube representa la multitud de los santos, el reino de Dios. El fuego representa el juicio, la presencia de Dios, especialmente en una antorcha, limpieza y purificación. Nube significa que somos levantados en alto. Una nube tormentosa pues la acompaña con viento, trueno y lluvia. La metáfora significa divinidad, sinónimo de habitación celeste. La nube es la habitación de Dios, que está a la altura, a una altura grande, a donde llega Dios. Y esa es una teofanía, cuando nosotros podemos ver Dios cara a cara, la Shekinah de Dios. La nube es pues la envoltura que rodea a Dios, un ambiente de milagros cuando nosotros creemos, y todo lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Dios. Una teofanía es cuando Dios se te aparece cara a cara, a través de alguna manera. Dios se ha presentado de muchas maneras a los hombres, para que los hombres perciban
con sus sentidos que Dios existe. Hoy, a través de esta palabra que te he dado, amiga, amigo, estamos reconociendo el poder de Dios en nuestras vidas. Dios, con esta enseñanza de la nube, te muestra que existe un reino poderoso, un reino eterno, un reino maravilloso y real, que está más allá de las nubes. Tú miras hacia el cielo y Dios, ¿verdad?, a través de esa niebla está escondiendo lo verdadero, el reino de los cielos, donde están las mesas, donde está el Cordero, donde está el verdadero templo de Dios, como dice en Apocalipsis 13:19, que allí está el trono de Dios y allí está el arca de Dios y allí está la palabra de Dios. Muchos de nosotros no sabemos dónde está el reino de los cielos, pero el reino de los cielos dice que está tan cerca que nuestros ojos no lo pueden ver, porque está el velo de la nube de Dios que nos divide. Pero si tú quieres entrar a ese reino eterno de Dios, a esa nube de Dios, tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro amado Jesucristo nos va a dar la revelación de la palabra para que nosotros podamos santificarnos, porque los que vamos a entrar en el reino de los cielos tenemos que estar escritos en el libro de la vida. Y los que estamos escritos en el libro de la vida son los que Cristo da testimonio de nosotros y nos pondrá un nuevo nombre y disfrutaremos de ese reino eterno. Muchas personas creen que solamente hay nubes físicas, pero hay nubes espirituales. La Biblia es física en este mundo, pero también tenemos la palabra espiritual. Está el reino de los cielos físico que se acercó a través de Jesucristo, pero está el reino de los cielos espiritual. Hermanos, hermanas, si esta palabra llegó a lo más profundo de tu ser, haz esta oración. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Espíritu Santo, ven a mí. Ponte la mano en el pecho y dice: Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido que tu reino, Señor, se acerque a mí y que yo pueda estar en tu nube, en tu reino eterno, en tu unción maravillosa, y que tú me des sabiduría e inteligencia y que nada nos falte, Señor, que de esa nube tuya poderosa vengan todas nuestras bendiciones materiales, espirituales, sabiduría e inteligencia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este estudio. Te doy gracias, Señor, por esta lectura. Hermanos, nosotros en algún momento va a sonar el shofar, que es cuando venga la conmemoración al son de la trompeta y la santa convocación, cuando Dios llame a sus hijos a su presencia. Y nosotros tenemos que estar preparados como dice en Isaías 11:1, con espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Ese fuego, esa nube, será lámpara perpetua que simboliza la promesa del Todopoderoso de preservar el pueblo de Israel. La flama de esta lámpara representa la presencia divina, la paz y la armonía. Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús le pido a Dios que sane nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones, y que esta palabra llegue a lo más profundo de tu ser. Escúchala cuantas veces
el Espíritu Santo te lo pida hasta que entre a lo más profundo de tu ser. Bueno, le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y espero que aquí en esta página de YouTube está mi dirección, mi teléfono. Si quieres comunicarte conmigo, ahí está mi teléfono, y si quieres hacerte seguidor de este ministerio de medios de comunicación, puedes contactarme en Facebook. Tengo la Iglesia del Señor, que es una iglesia donde nos estamos convocando todos los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo a través de esta iglesia que Dios me ha dado en Facebook, la Iglesia Mundial Facebook. Hay personas que me dicen, ¿cómo tienes una iglesia en Facebook? Bueno, dice, donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí está Él. Esto es lo sobrenatural de estos últimos tiempos. No es solamente lo material, podemos unirnos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Te bendigo a ti, tu familia, tu trabajo, bendigo todo este ministerio, porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Gracias, amiga, amigo, Dios te bendiga, y ora, ayuna, lee la palabra y gózate en el espíritu de la verdad en Cristo Jesús. Amén.